Una novia embarazada, una amante desconfiada y un asesinato cometido en Nochebuena, el crimen que atormentó a los Estados Unidos. El caso del asesinato de Laci Peterson tuvo enorme repercusión en los medios estadounidenses. Un crimen ocurrido en Navidad suele parecernos muchísimo más trágico que el mismo brutal homicidio ubicado en cualquier otro día del almanaque. Quizás sea porque nos resulte inconcebible pensar que mientras unos festejan, otros sean asesinados salvajemente. O porque se supone que el nacimiento de Jesús debería llenar de bondad las almas, aun a las más perversas. Pero no es esa la realidad. Fue en el día de Nochebuena del año 2002 que sucedió el asesinato de Laci Peterson y de Connor, su hijo en camino. Ambos perdieron la vida en las manos menos pensadas. Madre e hijo, que no habían llegado siquiera a mirarse a los ojos, quedaron durante meses separados el uno del otro en una tumba a cielo abierto. El caso mantuvo en vilo a los Estados Unidos, movilizó a la prensa de todo ese país y conmovió a la opinión pública a tal punto que, cuando se llegó al juicio para condenar al culpable, convocó a multitudes en la puerta de los tribunales. Aún hoy, más de 2 décadas más tarde, la tragedia sigue dando que hablar porque la historia de Laci y Connor llegó este año, en 2 documentales, a las pantallas del True Crime. Lee Peterson trabajaba para una compañía de camiones, estaba separado y tenía 2 hijos, Joe y Susan, de su pareja anterior cuando rehizo su vida y se casó con Jackie Ellen Latham. Jackie administraba una pequeña boutique en la ciudad de Modesto, California, llamada The Put-On y arrastraba la triste historia de tener que haber dado en adopción a una hija en 1965. El 24 de octubre de 1972 tuvieron al único hijo de la pareja, Scott Lee, quien se convirtió en el mimado de la gran familia ensamblada. Cuando Lee tuvo la oportunidad de adquirir una empresa de empaquetamiento y embalaje, la familia se mudó a San Diego. Durante el secundario, Scott fue un alumno excelente. Tenía muchos amigos, formaba parte del equipo de golf del colegio y trabajaba como caddy para ganarse unos pesos. Uno de sus compañeros fue nada menos que el mismísimo Phil Mickelson, quien era 2 años menor que él, y que luego se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del golf. El niño que estaba por nacer tenía nombre, Connor. Cuando Scott se graduó, comenzó sus estudios en la Universidad Estatal Politécnica de California. Al mismo tiempo, consiguió un empleo como mozo en el restaurante Pacific Café, en la cercana ciudad de San Luis Obispo. El día en que Scott conoció a Laci Rocha fue en ese restaurante. Ella, 3 años menor que él, era la clienta y el que atendía su mesa. Fue Laci quien dio el primer paso y le escribió su nombre y teléfono en una servilleta, pero Scott, distraído, tiró a la basura el papel. Laci insistió, las cosas fluyeron y terminaron saliendo. Scott resultó ser amable y comprometido, le mandaba flores y regalos. Pronto se convirtió en el novio que todas las amigas de Laci hubieran querido, atractivo, esmerado, atento a sus deseos. Le prometía el mundo y ella cayó rendida. Al poco tiempo, Scott la invitó de viaje a México. Alquiló un descapotable y partieron juntos los 2 universitarios felices y enamorados. Fue un tiempo después que se armara esa pareja que Ann Bird apareció en sus vidas. Estaba buscando a su familia biológica y los encontró. Conoció a su medio hermano Scott, quien estaba de novio con Laci. De contextura pequeña, largo pelo oscuro y una belleza carismática, Laci enseguida se llevó bien con Ann. Se convirtieron en confidentes. El casamiento llegó en 1997, cuando la pareja todavía estaba estudiando. La ceremonia se llevó a cabo donde eligió Laci, en Pismo Beach. Tenían 25 y 22 años. Una vez que se recibieron, volvieron a vivir a la ciudad de Modesto. En el año 2000, por $172,000, compraron su casa, 170 metros cuadrados con 3 dormitorios y un gran jardín en el número 523 de Covena Avenue, en un coqueto vecindario. Ann Bird era tan cercana a ellos que, incluso, viajaron juntos a Disneyland. La vida marchaba sobre andenes rosas y entre pompas de felicidad. A Scott le empezó a ir muy bien con su trabajo de venta de productos agroquímicos, aunque, para gusto de Laci, viajaba demasiado. Laci soñaba con tener varios hijos y ese era el punto de desacuerdo con Scott.
Él se negaba y le decía que no quería tenerlos. Con paciencia, Lassie logró que él cambiara de opinión. En 2002 llegó la esperada noticia: estaba embarazada. Lassie Peterson muestra su avanzado embarazo. El 16 de julio de 2002 tuvieron cita para la primera ecografía. Lassie escribió en su diario personal: "El bebé parecía tan pequeño como un maní, con un latido fuerte y activo. Mis sentimientos verdaderos son de excitación y de alivio". Lassie pretendía que Scott, que seguía viajando con frecuencia, viviera con la misma emoción que ella el embarazo y se conectara con el hijo en camino. Un día de octubre logró que él pudiera sentir el movimiento del bebé en su panza. En su diario anotó que le había parecido que su marido no se había emocionado. Pero después puso que en el fondo estaba segura de que sí se había conmovido en su interior. Eran sus deseos, creer en lo que no existía. Para la Navidad de 2002, Lassie tenía 26 años y cursaba su 8º mes de gestación. Tenía fecha de parto prevista para el 20 de febrero de 2003. Ya sabían que era un varón y que lo llamarían Connor. El 24 por la mañana, luego de desayunar, su marido se marchó a pescar al puerto de Berkeley. Lassie, que ya se sentía pesada, salió a pasear a su perro, un Golden Retriever llamado Mackenzie, hacia la zona Dry Creek. Eso por lo menos fue lo que dijo Scott Peterson al volver, porque a Lassie nunca más se la volvió a ver con vida. Horas más tarde, cuando Scott volvió de su supuesta salida de pesca en la bahía de San Francisco, encontró que su perro andaba suelto por el jardín arrastrando la correa. Su propia vecina le dijo que lo había encontrado en la calle y lo había introducido en el parque de los Peterson. Scott no se alarmó demasiado, se bañó, comió pizza y a las 5:17 llamó a su suegra, Sharon Rocha, para preguntarle si Lassie estaba con ella. Sharon le respondió que no y Scott le dijo: "Entonces está desaparecida". ¿Cómo que desaparecida? ¿A qué te referís? Después de esto, comenzaron los llamados frenéticos a las amigas de Lassie y la búsqueda por el barrio. Finalmente, los Rocha contactaron a la policía a las 18 para reportar que su hija estaba desaparecida. El encargado de llamar fue Ron Gransky, marido de Sharon y padrastro de Lassie. Dijo que su yerno Scott había vuelto a su casa, que la mascota estaba suelta y que su hija no estaba por ningún lado. Esto lo sabían por Scott, quien les había dicho que había salido temprano a pescar en el puerto de Berkeley, ubicado a unos 140 kilómetros de su casa. Sharon decidió ir en persona para buscar a Lassie por donde sabía que podía pasear al perro. Estaba oscuro. Pensó en los vagabundos que solían estar por ahí, en ese camino embarrado y tan patinoso para una embarazada. Esa misma noche se unieron a Scott, Sharon y Ron el resto de los familiares y amigos de la pareja. Tocaban puertas y preguntaban por las calles. Hicieron pósters con la cara de Lassie y los pegaron por todos lados. La policía sumó patrulleros. Los medios llegaron rápido. Las Navidades sensibilizan audiencias y una embarazada ausente era noticia. La desesperación familiar impregnó pantallas de la TV. Para los Peterson y los Rocha no hubo comida navideña, más bien hubo espanto. Hasta aquella Navidad fatídica de 2002, la pareja era todo sonrisas. Los detectives enviados a la casa encontraron a un Scott calmo, colaborador, impertérrito. Al Broccini, quien estaba a cargo del caso, revisó la casa en busca de rastros de alguna lucha. Pensaban en un posible secuestro. Scott llevó a Broccini a su dormitorio, al vestidor de Lassie donde estaba la cartera colgada con sus documentos y su billetera, al living donde se hallaba el árbol gigante con los regalos navideños al pie. Pidió revisar los dos autos de la pareja, el Land Rover de Lassie y la camioneta plateada de Scott. El joven esposo le entregó también el ticket de estacionamiento de la marina de Berkeley donde había estado pescando. En esa camioneta había varios recibos de elementos de pesca comprados unos días antes. El caso rápidamente escaló a los medios nacionales, generando una búsqueda masiva por parte de las autoridades. Se sumaron voluntarios y helicópteros. Recorrieron el parque, los arroyos, las casas vecinas.
Se llevaron a cabo vigilias, encabezadas por la familia y los amigos, en la entrada de la casa. En esos primeros días de intenso rastreo, Scott dio una conferencia de prensa, flanqueado por su familia política. Los padres y hermanos de Lassie Rocha apoyaban, sin fisuras, a su yerno. Scott decía creer que alguien podría tenerla secuestrada. Amy Rocha, hermana de Lassie, había estado la tarde del 23 de diciembre, alrededor de las 18, con Lassie y Scott en su salón de belleza. Todo había sido tan normal. Según Scott, la noche del 23, después de visitar a Amy, habían regresado a su casa, habían comprado una pizza para comer y a las 8:30 Lassie había hablado con su madre por teléfono. La pareja, luego, habría visto una película antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, siguió reconstruyendo Scott. Lassie se levantó antes que él, cerca de las 7. Estaba ansiosa por cocinar el pan de jengibre para esa noche e iría a comprar algunas cosas que le faltaban para la cena de Nochebuena. Él, a las 9:30, salió con su camioneta. Nadie puso en duda el relato de Scott sobre lo que había pasado entre la noche del 23 hasta la tarde del 24. Scott no figuraba como un sospechoso posible en la desaparición de su esposa. Con el paso de los días, absolutamente todo sería puesto bajo la lupa. Scott había sido la última persona en haber estado con Lassie, así que tendría que ir a declarar. Al detective Broccini le llamaron la atención varias cosas del interrogatorio de Scott Peterson. Le dijo que había usado para pescar el señuelo plateado que había comprado pocos días antes, pero lo cierto es que ese señuelo estaba todavía en el paquete, con su envoltorio original. El estrés podría ser la causa de esa equivocación. En segundo lugar, sobre la mañana del 24 había dicho dos cosas contradictorias. A unos, que se había ido a jugar al golf, y a otros, que había salido a pescar. El marido de Lassie justificó el malentendido alegando que, en realidad, había pensado en jugar al golf, pero, como hacía tanto frío, había escogido salir de pesca y estrenar su bote. Fue así que, según relató, se dirigió a su negocio, levantó su embarcación con el remolque y partió hacia la marina de Berkeley, en la bahía de San Francisco, donde navegó durante 1 hora y media antes de volver a puerto. Llamó a Lassie y como ella no le respondió, le dejó en mensaje. Se verifica de manera constante que los homicidas suelen dejar. Al volver a su casa, ya sabemos qué pasó. Todo aparentaba ser felicidad en el matrimonio de Lassie y Scott. La tercera cosa que llamó la atención del detective fue que al regresar y percatarse de la ausencia de Lassie, Scott no salió corriendo a buscarla. Primero se ocupó de lavar su ropa, de bañarse y de comer. Había algo más que era raro. Nadie en la familia sabía que Scott tenía un bote que había comprado el 9 de diciembre. El quinto elemento significativo, pero no determinante, era su actitud calma, sin urgencias por saber qué ocurría con su esposa. Como si esto no bastara para desatar la desconfianza policial, Scott se negó a realizar el test del polígrafo. Sharon no esperó para confrontarlo con dos de estas cosas. Primero, respecto del bote, ¿por qué no había contado que tenía uno? La respuesta de su yerno fue que sería una sorpresa para Ron, el padrastro de Lassie. Segundo, ¿por qué no había aceptado hacer el test del detector de mentiras? Scott contestó que eso lo había hecho sentirse muy ofendido. Sharon quiso creerle. El 26 de diciembre, la policía se presentó en la casa de los Peterson. Le pidieron a Scott revisar con más detalle todo: los autos, las computadoras, los celulares. Scott fue muy amable, como siempre, pero después de leer la orden les dijo muy seco: no firmaré esto sin tener un abogado. Los agentes se habían adelantado y ya tenían, por las dudas, la orden de allanamiento autorizada por el juez. Lo sorprendieron. Estuvieron 2 días enteros en esa tarea. Revisaron todo, incluso el cuarto de Connor, que ya estaba preparado con su cuna blanca y pintado de color celeste. En el galpón estaba el bote de casi 5 metros de eslora que había comprado y el remolque. En la computadora encontraron que Scott había googleado en internet sobre las mareas en la bahía, no sobre pesca. Llamativo. En la camioneta hallaron un arma semiautomática de calibre 22,
cargada. Nadie sabía de su existencia. Abril de 2003, una niña ante el memorial que se levantó frente a la casa que compartía el matrimonio. Los empleados de la tienda de agroquímicos de Scott contaron que su jefe les había dicho que había confeccionado un ancla casera. Ahí estaba. Era un bloque de cemento con un pedazo de hierro, pero sin cuerda. ¿Había hecho un ancla sin soga? Extrañísimo. Enredado en los alicates que había utilizado para confeccionarla, hallaron un cabello largo y oscuro. Como el de Lassie. Uno solo. El ADN mitocondrial lo confirmó. ¿Qué estaba pasando? La familia Rocha lo seguía apoyando. Y la recompensa por datos sobre la joven embarazada ascendía a $500,000. Con el paso de los días, las pistas comenzaron a llegar a la comisaría de Modesto. Habían dispuesto una línea telefónica exclusiva para el caso de Lassie Peterson. La operadora estaba escribiendo en su computadora lo que una mujer le decía cuando el detective a cargo se paró detrás de ella y leyó. Mujer dice que Scott Peterson es su novio, que han estado saliendo desde hace unos meses y que hablan por teléfono todos los días. La joven que llamaba se identificó como Amber Frey, una madre soltera de 27 años, kinesióloga y masajista. El detective le respondió enseguida: Amber, no te muevas de ahí, no le digas a él que nos llamaste. Estamos yendo a verte. Era el 30 de diciembre de 2002. La investigación cambió por completo. Ahora tenían algo realmente importante sobre Scott. Había una amante que se consideraba la novia y que poseía pruebas de su relación. Amber resultó ser una joven atractiva, alta, rubia, de ojos claros e inteligente. Contó que una amiga de ella que lo había conocido de casualidad, se lo presentó. Amber deseaba formar pareja, era madre soltera de una pequeña bebé. Scott le resultó buen mozo y simpático. Él le dijo que era soltero, que vivía en Sacramento y que viajaba mucho, parecía alguien interesado en mi vida. Venía a visitarme y ponía a mi hija sobre sus hombros. Era atractivo y muy dulce con mi hija. En el tiempo que pasaron juntos, Amber encontró a un joven interesante, cariñoso y con quien reírse. Scott le contó que nunca se había casado ni tenía hijos porque no lo deseaba, que para él sería suficiente con la hija de ella, Ailana, sería suficiente para él. Fueron juntos a un festejo por Navidad donde se sacaron fotos. Ese día él llegó con 3 docenas de rosas rojas. La había conquistado. Amber comenzó a soñar con casamiento. Eso había sido así hasta que un joven que trabajaba para Scott se encontró por casualidad a la mejor amiga de Amber, la misma que sin conocerlo demasiado los había contactado. Cuando salió el tema de Scott, ese joven le dijo que él estaba seguro de que Scott estaba casado. La amiga de Amber llamó ese mismo día a Scott y lo amenazó: si no le confesaba a Amber que era casado, se lo diría a ella. El 9 de diciembre, Scott se comunicó con Amber y pidió verla. Tenía que contarle algo importante. Llegó molesto y le dijo que había mentido y que había estado casado, pero que su mujer había muerto y que esa sería su primera Navidad sin ella. Amber lo consoló y no le pareció prudente preguntar más. Scott Peterson junto a su amante Amber Frey. 2 semanas después, un amigo de Amber la llamó por teléfono. Le envió una foto de un diario donde, si bien no había una foto de Scott, hablaban de él y de su esposa embarazada desaparecida. Amber entró en pánico. Se dio cuenta de que toda su relación había sido una gran mentira. Decidió llamar a la policía. Los agentes no pudieron creer su suerte. La convencieron para que grabara las llamadas que siguiera teniendo con él. Scott mentía en todo. Le había dicho que pasaría en Alaska la previa a Navidad, la Nochebuena en Maine y que, luego, se iría de viaje a París para pasar Año Nuevo. Scott, en realidad, estaba inmerso en el escándalo de la desaparición de su mujer, pero creía que Amber no miraba las noticias. De esas conversaciones que Amber grabó no surgió nada que involucrara directamente a Scott Peterson en la desaparición de su esposa. Al mismo tiempo que sucedía lo de Amber, se abrió una pista adicional. Se supo que una de las casas vecinas de los Peterson había sido asaltada.
Era la vivienda de los Medina. Cuando la familia volvió de viaje a su casa el 26 de diciembre, se dieron cuenta de que alguien había forzado la puerta principal y que los habían robado. Todo parecía haber ocurrido el mismo día que Lassie había desaparecido. Eso quitó por un rato el foco que tenían sobre Scott. ¿Podría ser que Lassie hubiera visto algo y, por ello, habría sido secuestrada por esos delincuentes? Era una posibilidad. Rápidamente la policía llegó a detener a los dos ladrones. Resultaron dos adictos delincuentes consumados. Estos se asustaron mucho de que pudieran endilgarles esa desaparición. Ellos sostuvieron que el robo lo habían hecho después del 24. Lo sometieron a la prueba del polígrafo y la atravesaron sin problemas. Además, devolvieron casi todas las joyas robadas a esa familia. Solo los Peterson insistieron en que ellos deberían ser los culpables de la ausencia de Lassie. Lo cierto es que también ahora los investigadores sabían, por el médico personal de Lassie, que ella, debido a su avanzado embarazo, la pesadez que sentía, sus pies hinchados y sus bajones de presión, había dejado de pasear a su perro y caminaba lo menos posible. El 3 de enero los investigadores convocaron otra vez a Scott. Querían que viera una foto. En ella se veía a Amber Frey con él en aquella fiesta navideña. Le enseñaron una imagen que no era la original, sino esa misma pixelada y en blanco y negro. La respuesta inmediata y firme de Scott fue: ¿no creerán que ese de ahí soy yo? ¿No? El 6 de enero Scott llamó a Amber. Su voz quedó grabada. Le contó que nuevamente le había mentido. Que no había estado de viaje, sino que había estado buscando a la mujer con la que había estado casado, Lassie, y que había desaparecido justo antes de Navidad. Amber supo actuar y repreguntó. ¿Cómo podía ser que le hubiera dicho que había perdido a su esposa antes de que se hubiera extraviado realmente? Scott no pudo responderle. Scott Peterson, en enero de 2003, encabeza una reunión de voluntarios que repartieron volantes para tratar de encontrar a Lassie. Seguían buscando a Lassie Peterson en 5 estados y especialmente en la Marina de Berkeley, sondeando el fondo de los lugares donde Scott había navegado el 24 de diciembre. En eso estaban cuando un medio de prensa le avisa a la policía que publicarán las fotos de Amber Frey con Scott. No queda otra que contarle a la familia de Lassie lo de la amante antes de que lo vieran en los diarios. El caso estalla con esta novedad que enturbia la situación de Scott. El 23 de enero Amber Frey, acosada por los medios, decide dar una conferencia de prensa. Se para temblando frente al micrófono y cuenta que conoció a Scott Peterson el 20 de noviembre de 2002 y que él le había dicho que no era casado. Llora y sostiene que siente mucho lo que está atravesando la familia Rocha y que reza porque ella aparezca sana y salva. Todas las miradas se posan sobre Scott. Ese mismo día la familia Rocha le retira todo su apoyo, ya no le creen una palabra. Pero Scott sigue confiando en su poder de manipulación y llama a Amber. Le dice que está orgulloso por lo que ha dicho, que escuchó la conferencia mientras iba conduciendo y que oírla llorar lo conmovió tanto que tuvo que detenerse para vomitar. Amber aprovecha la llamada y le pide que no hablen más hasta que el caso se haya resuelto. Es probable que Scott haya intuido que estaba siendo grabado. En esa misma línea de conducta dio una entrevista exclusiva a Diane Sawyer, del programa Good Morning America. Repitió no saber nada de Lassie y dijo más mentiras. Por ejemplo, que a la policía le había confesado, desde el principio, su relación con Amber Frey. En el mes de febrero de 2003, la policía clasificó la desaparición de Lassie como una investigación de homicidio. Dictaron órdenes de registro de distintas propiedades de los Peterson. El FBI y el Departamento Forense de la Policía de Modesto condujeron nuevas búsquedas en la casa, en el auto, en la caja de herramientas, en el galpón, en el local y en su bote. Ya para entonces Scott se había deshecho del Land Rover de Lassie y estaba intentando vender la casa. El cuarto que sería de Connor lo hallaron lleno de objetos como si fuese una baulera. No parecía la casa de alguien que esperase con esperanza que su mujer y su hijo volvieran. Muchos ya estaban seguros de que él había asesinado a su esposa, pero no tenían pruebas.
Necesitaban el cuerpo. La noche del 13 de abril de 2003, una pareja que paseaba junto a su perro encontró los restos de un feto masculino en un sitio agreste de la costa de la bahía de San Francisco. Al día siguiente, a 1,5 kilómetros de allí, en un lugar llamado Punta Isabel, se descubrió el torso de una mujer que había estado embarazada. Estos hallazgos se habían producido a unos 5 kilómetros de donde Scott había dicho haber pasado el tiempo pescando el 24 de diciembre. El caso se había convertido ahora en una investigación por asesinato. Para entonces Scott se encontraba viviendo temporalmente en la casa de su hermana Susan, en San Diego. Ese mismo 14 de abril de 2003 la policía, temiendo que se fugara, empezó a seguirlo gracias a su teléfono celular. Decidieron arrestarlo antes de tener la confirmación de las pruebas de ADN sobre los cuerpos. Lo encontraron en el estacionamiento del Club Torres Pines Golf y lo detuvieron. Scott estaba muy cambiado. Tenía su pelo y su barba anaranjados y se mostró sorprendido. Dijo que estaba esperando a su padre, a sus hermanos Mark y Joe, y a su amigo Zach O'Ragan, para salir a jugar golf. Los agentes procedieron a revisar su Mercedes-Benz Coupé, donde encontraron demasiados elementos sospechosos y que nada tenían que ver con el deporte. Había allí 4 celulares, 2 licencias de conducir, $15,000 en cash, varias tarjetas de crédito de distintos miembros de su familia y lapiceras. También elementos para camping como cuchillos, un calentador, una carpa, una parrilla, un purificador de agua y lonas. Además hallaron 6 pares de zapatos, varias mudas de ropa incluidos calzoncillos y medias, una soga y una afeitadora. A esto se sumó un mapa del trabajo de Amber Frey, varios blisters de píldoras para dormir, pastillas de Viagra, una daga de doble filo y libros de supervivencia. Era obvio que planeaba pasar algún tiempo escondido. Le preguntaron por su nuevo look y él, sin inmutarse, dijo que era el resultado de bañarse en la pileta de un amigo que contenía demasiado cloro. Estaba claro que Scott tenía en mente cruzar la frontera. Estaban solamente a 48 kilómetros de México. En el camino de 6 horas de auto de regreso a la ciudad de Modesto, Scott y la policía se enteraron al mismo tiempo del resultado del ADN. Efectivamente eran Lassie y Connor. Scott bajó la cabeza y no dijo una palabra. Pero no perdió el hambre. Cuando se detuvieron a comer les pidió una hamburguesa con doble queso, papas fritas y un batido de vainilla. Scott fue acusado de asesinato. Él se declaró inocente. La noticia llenó las pantallas de todos los medios. Los restos, si bien permitieron que se corroboraran las identidades, por el avanzado estado de descomposición no se pudieron usar para establecer la causa de ambas muertes. El agua había devuelto lo que quedaba de los cuerpos a la orilla meses después. Pero hubo algunos detalles interesantes. El feto estaba intacto, pero tenía una cinta adhesiva enrollada en el cuello, carecía de cordón umbilical y placenta y tenía un corte del lado derecho. El cuerpo de Lassie era un torso sin órganos ni piel, le faltaban la mayor parte de sus piernas, un pie, sus antebrazos completos y su cabeza y cuello. Lo único que podía dar alguna pista más certera de lo ocurrido eran esos trozos de cinta adhesiva hallados en el bebé y en el pantalón de Lassie y la bolsa de cemento encontrada cerca de ellos y que parecía haber sido utilizada como lastre para hundir los restos. La casa en la que vivían Lassie y Scott en Modesto, California, Estados Unidos. Había una habitación preparada para el niño que esperaban. Scott iría a juicio por los asesinatos. Debido a la hostilidad que había en contra suyo en la ciudad de Modesto, el 20 de enero de 2004, el juez movió las audiencias a la ciudad de Redwood, dentro del mismo estado. Comenzó en junio con la prensa de todo el país presente. Amber Frey sería la testigo estrella de la acusación. Las cosas habían pasado a rojo oscuro, y a esta altura, las familias revistaban en bandos enfrentados de la peor manera. La defensa de Scott Peterson quedó a cargo del equipo de abogados liderado por Mark Geragos, un letrado de altísimo perfil. Basaron su defensa en la ausencia de pruebas directas y sostuvieron que su cliente era definitivamente inocente, ya que la acusación no podía decir con certeza cuándo, cómo y dónde se habían cometido los crímenes.
Sugirieron que los restos de Connor eran los de un recién nacido y que Lassie podría haber estado en manos de alguien hasta el momento del nacimiento. Podían haber sido asesinados mucho después de Navidad. Llegaron a insinuar que podrían, también, haber sido víctimas de una secta satánica. La fiscalía llevó expertos médicos que explicaron que eso era imposible. El examen de los restos demostraba que la gestación no había llegado a término y que el bebé en camino había muerto al mismo momento que su madre. Una fuente sostuvo que la cinta alrededor del cuerpo del bebé y el corte del lado derecho de su cuerpo habían sido efectuados adrede y que creía que el feto no había sido expulsado del cuerpo de la mujer muerta. Pensarlo da escalofríos. Pero esto no se pudo probar. Dos expertos se inclinaron a pensar que el cuerpo había sido mutilado antes de ser arrojado al agua. Según el patólogo forense neoyorquino Michael Baden, las piernas y la cabeza de Lassie habían sido removidas antes de que su cuerpo fuera arrojado al agua. Pero el doctor Gregory Smunk sostuvo que no le sorprendía lo ocurrido con el cuerpo, porque podía ser obra de las fuerzas naturales, las mareas y los animales. Baden le discutió. Insistió que las piernas no se separan de un cuerpo en 4 meses, que es algo que puede ocurrir pero en un lapso muchísimo mayor. Una experta en homicidio sostuvo que Scott podría haber asesinado a Lassie de manera de asegurarse un escenario tranquilo y limpio, sofocándola. Solo son suposiciones. Amber Frey, la amante de Scott, junto a su abogada, luego de testificar en el juicio contra Scott Peterson en 2004. Lo cierto es que entre la noche del lunes 23 de diciembre y la mañana del martes 24, Scott habría asesinado de alguna manera a Lassie en su casa. Habría arrastrado el cuerpo hasta la caja de su camioneta para colocarlo allí y luego cubrirlo con unas sombrillas blancas plegadas. Así habría manejado hasta el depósito donde tenía guardado su bote, donde subió el cuerpo a la embarcación para luego conducir con el remolque hasta la marina de Berkeley. Una vez allí comenzó a navegar y arrojó el cuerpo lejos de la orilla. Señalaron que el acusado habría realizado, con cemento, al menos 5 anclas caseras, pero solo encontraron una en el bote y sin usar. Scott, por su parte, solo admitió haber hecho una y aseveró que el resto del cemento comprado lo había usado para el camino de ingreso a su casa. Pero un detalle, el cemento del ancla hallada y la de su porche no eran compatibles según los expertos. Mentía una vez más. Respecto del móvil, los fiscales dijeron no creer que el romance con Amber Frey fuera la causa principal del crimen, sino que más bien su motivación podría haber sido recuperar la vida de soltero y, tal vez, cobrar el suculento seguro de vida de Lassie de $250.000. También se esgrimió en el juicio que Scott no quería tener hijos y que temía que Connor pudiera ser poco saludable o poco atractivo. El jurado vio las fotos de los restos y escuchó la declaración de la amante novia. Fue crucial para la confección del retrato de Scott Peterson. Scott se negó a testificar, pero su voz estuvo en esas llamadas plagadas de mentiras grabadas por Amber Frey. Los 12 miembros del jurado quedaron sorprendidos por la falta de empatía y de emociones que había demostrado el acusado. Su conducta los llevó a pensar en un homicidio premeditado. El 12 de noviembre de 2004, a pesar de la falta de evidencia de ADN que lo vinculara directamente con los crímenes, Scott Peterson fue hallado culpable de homicidio en primer grado de su esposa y en segundo grado de su hijo. Los centenares de personas que estaban congregadas fuera del tribunal gritaron de emoción al conocer el veredicto. Sharon Rocha tuvo la oportunidad de hablarle, lo miró a la cara y le preguntó si su hija había llegado a darse cuenta de que estaba siendo asesinada. Hasta los periodistas lloraron al escucharla. Y le recriminó a su exyerno que le hubiera quitado la vida a Lassie. Era mi hija. Yo confié en vos y me traicionaste. Scott calló. Scott Peterson se muestra optimista y confiado en que quedará libre. El 16 de marzo de 2005 Scott Peterson fue condenado a muerte en California, Estados Unidos. El juez Alfred DeLucky lo envió a la mañana siguiente a San Quintín, la cárcel más terrible y famosa de los Estados Unidos, donde se unió a los otros 643 presos que estaban en el corredor de la muerte esperando la inyección letal. Desde allí, qué curioso, tenía una vista privilegiada de la bahía donde había descartado como basura a su mujer y a su futuro hijo. Al atractivo Scott Peterson no demoraron en llegarle cientos de cartas desde todo el país de mujeres que querían comprometerse con él.
Resulta muy difícil comprender la mente humana. En 2013, la madre de Scott murió de cáncer con 70 años y sin llegar a ver la noticia de que a su hijo, el 24 de agosto de 2020, la pena a muerte le fue conmutada por la Corte Suprema del Estado de California por cadena perpetua. La excusa que esgrimieron sus abogados para salvarlo de esa condena fue que el juez de Luque no había permitido que se escogieran jurados que estuvieran claramente en contra de la pena capital. Terminó ganándose una oportunidad que no tuvieron sus víctimas. La hermana de Scott escribió un libro en el que lo considera culpable. El pasado mes de enero, la organización Los Ángeles Innocence Project, que busca la excarcelación de personas condenadas por delitos graves, anunció que su equipo de abogados representaría gratis a Scott Peterson para intentar un nuevo juicio. Desde entonces buscan nueva evidencia donde la tecnología marque la diferencia. En mayo de 2024 solicitaron al juez Hill realizar nuevas pruebas de ADN en una camioneta quemada hallada en la que había un colchón ensangrentado. Ese hallazgo había sido hecho luego del robo ocurrido en la casa vecina de los Peterson. Pidieron también examinar las prendas de ropa y los escombros que estaban cerca de los restos de Lassie y Connor. Hasta ahora, la única prueba de ADN que el tribunal ha aceptado volver a examinar con tecnología innovadora es el trozo de cinta adhesiva que se encontró en el llan de Lassie. El primer análisis del año 2003 había resultado inconcluso para poder hacer un perfil de ADN. Veremos ahora si algo cambia. Decenas de libros, documentales y películas se hicieron inspirados en este caso. La medio hermana de Scott, Ann Bird, escribió un libro acerca del crimen de su hermano Al, que tituló Hermano de sangre, 33 razones por las que mi hermano Scott Peterson es culpable. Salió en 2005, el mismo año en que Scott fue condenado a muerte. Hasta el día de hoy, aun con el proyecto Inocencia encargándose del caso, Ann cree que Scott es culpable. Eso marca una diferencia sustancial con el resto de su familia biológica. También ese mismo año salió publicado el libro de Amber Frey, Testigo. Muchos la consideraron una oportunista por la rapidez con que lo hizo. Los Rocha condenaron la publicación que incluía en tapa una foto de Amber interpuesta entre Scott y Lassie. Amber Frey, en 2015, escribió en primera persona para Today su experiencia de vida luego del juicio, donde contó que ahora era madre de 2 hijos de padres distintos y cómo tuvo que rearmarse para seguir adelante. Este año, en agosto, Netflix emitió un documental de 3 episodios sobre este policial bajo el título American Murder, Lassie Peterson. En el mismo mes, Peacock dio la serie, también de 3 capítulos, Cara a cara con Scott Peterson, donde el asesino habló por primera vez en años. Sharon tiene claro que no quiere que su hija sea recordada como una víctima de homicidio, pretende que se la recuerde como una persona y como la excelente madre que hubiera sido. La amante no perdió la oportunidad y también publicó. Fue testigo del juicio y lo aprovechó. Mientras, el rating y la voracidad mediática persigue a todos los integrantes de este caso, Proyecto Inocencia insiste con su objetivo de conseguir un nuevo juicio para Scott. Los Rocha enfurecen. Entienden que el convicto está ganando batallas que consideran injustas. Temen que el caso sea reabierto y que él, imperturbable como siempre, termine consiguiendo lo que quiere. Scott Peterson ya no está en la cárcel de máxima seguridad de San Quintín, sino en la prisión estatal de Mule Creek. Sigue diciendo que no fue él, que fueron otros. Ann Bird, la medio hermana por parte de madre, es la única de su familia que no le cree una palabra. Un primo de Lassie Rocha, Stan Bonds, amenazó enojado. Están tratando de soltar a un criminal. Scott era un chico rico y malcriado que fue atrapado. Recuerdo verlo en una vigilia por Lassie totalmente absorbido por su celular. Scott mató a Lassie. Yo digo, consigan que salga que nosotros lo llevaremos a un viaje de pesca de ida.